Recording in progress. Profe. Buenas tardes. Hola, buenas Buenas tardes. tardes, profe. No quería. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo anda Jorge? Hola, Pablo. ¿Qué contás, che? ¿Bien? Todo espectacular. Bueno, nada, déjame 2 segunditos decir a los chicos Por favor. que los cupos de las comisiones se van a ampliar, ¿sí? Pero todavía falta que se llenen algunas comisiones, por eso uno está esperando que se completen y aquellos que tienen que cambiar por tema laboral o por X motivo, traten de hacer como un enroque con otro compañero para que no haya muchos en una comisión y pocos en otra. Y tener en cuenta que la letra de la comisión es la misma que la histología. Entonces, si se cambian a una letra, se le va a superponer con la de histo. Está hecho el programa para eso. Pero bueno, si no pueden, tendremos que hacer el cambio con la doctora Ávila para coordinar juntos el cambio del alumno. No sé si se entiende. Está O publicado sea, en se Facebook igual, maneja ¿eh? letra con letra, coincide anato con histología. Exactamente. Buenas tardes, profe, ¿me escuchan? Profe, o sea que si nosotros nos queremos cambiar, nos cambiamos tanto de anato como de histo. Tendríamos que buscar un compañero que quiera cambiar todo. Claro, exacto. Tal cual. Ah, genial. O sea, no es ¿Y posible eso lo cambiar. manejan ustedes? ¿O nos tenemos que meter en la página, darnos de baja y esperar que el otro compañero habilite el cupo? Ahí yo lo puse en Pedco, sí, la idea es que se den de baja y busquen al compañero para que ocupe su lugar y se da de baja a su compañero y ustedes se meten. ¿Entienden? Eso lo pueden hacer hasta el 31 de marzo. Claro, ahí se entendió. Gracias, profe. De Profe, nada. hay un chico está preguntando por el chat que si no es posible cambiar únicamente la comisión de esto. ¿Cómo la comisión? ¿Cómo la comisión de esto? La verdad no sé qué quiso decir el chico. Está en el chat, profe. Fíjese, Sí, mire, ahí ahí lo lo va. leí. Ahí lo leí. Eh, Buenas tardes, profe, ¿me escuchas? sí, lo escucho. Bueno, básicamente mi duda es, yo tengo algunos problemas con superposición de hito con oficio, pero no tengo problemas con anato. Entonces mi cuestión era si yo podría hablar con alguien, por ejemplo, que se anotó a la comisión, bueno, C también, o bueno, otra comisión de histo y cambiar solamente, por ejemplo, la comisión C, que es la que me tocó de histo, por la comisión B de histo y no cambiar la comisión de anatomía. Esta era mi duda. Si es posible cambiar solamente la comisión de anato o, por ejemplo, solamente la comisión de histo. A ver si te interpreté bien. Vos querés conservar la misma comisión de anatomía, pero querés cambiar la de histología. Exacto. Bien, ahí tenés que hablarlo con la doctora Ávila. Yo no, ahí no. Yo manejo anatomía y si ella puede agregarte en otra comisión, lo hará. O sea, ella tiene diagramada histología como nosotros anatomía, pero con menos. Nosotros tenemos A1 y A2 y ella tiene A. B1 y B2, ella tiene B y así. Pero lo hablas con la doctora y no va a tener ningún problema. Hoy estuvimos juntos diagramando las comisiones y hay varios chicos que quieren cambiar de comisión de histo por anato, entonces el llamado fue espontáneo de la doctora y nos juntamos y bueno, tratamos de solucionar algunos inconvenientes, pero sí, se puede cambiar tranquilamente. Por ahora sí. Bueno, muchas gracias entonces, profe, por la aclaración. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Yo quería hacer una consulta también.
Yo aprobé ayer el último final que me faltaba para entrar al biomédico y todavía no me suben la nota al CIU Guaraní, pero me pude matricular por PETCO para la comisión de anatomía. ¿Hay algún problema con eso en que me suban la nota, yo creo que hoy a la noche o más tardar el lunes y recién ahí yo me pueda matricular en el CIU? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, eso que vos hiciste es lo que tratamos de evitar, que se anoten gente que no está en SIU, porque como vos, nosotros, para que ustedes tengan una idea, hay 890 alumnos inscritos en en anatomía, pero por SIU son 362. O sea, hay muchos más alumnos que se anotaron, se matricularon en anatomía y probablemente estén ocupando un lugar y no tengan la regularidad. Por eso el tema de hacer la inscripción por SIU para validar la inscripción a anatomía. ¿Se entiende? Si bien estás regular, está bien, pero todavía tu situación para con nosotros está pendiente porque no estás en SIU. Entonces nosotros por eso dejamos un periodo de ventana hasta el 31 de marzo para confirmar o dar de baja a los que se anotaron, porque hay muchos chicos que están afuera, que no se pudieron anotar en las comisiones porque los cupos se están llenando y quedan como 500 chicos afuera. Y no creo que sea la realidad de tantos chicos afuera. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de que se cierre el SIU para poder reacomodar las comisiones. Es un tema administrativo difícil que ya ha pasado en otros años, que nosotros arrancamos y no se suben las notas al SIU y, y nosotros arrancamos las clases y después resulta que tenemos más alumnos que los que aparecen en SIU y le dimos clase a chicos que nunca vinieron. Para resumir, nosotros vamos a empezar la semana que viene, pero la idea es que luego o sea, el viernes de la semana que viene vamos a empezar a dar de baja los que están matriculados pero no están en SIU. Bueno, No, Pablo, entonces, Jorge, seguimos bueno, nomás. cualquier otra duda o pregunta, háganlo bueno, como lo están haciendo, por Pedco y demás, y voy a tratar de responderle a todos. Buen fin de y lo dejo con Jorge, Gracias, Pablo. Buen fin de compañero y abrazo. amigo. Un abrazo. Nos vemos. Bueno, gente, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Y 20, bastante bien. Mi nombre es Jorge Terenzi, yo soy eh, médico traumatólogo, trabajo en el Hospital Cipolletti, Sanatorio Río Negro, en Neuquén. Eh, Hace 2 años que estoy dentro de la cátedra de anatomía como docente, fui ayudante de biofísica de ahí de la facultad, soy recibido de la UNCO, así que vamos a empezar con los teóricos que me tocan a mí este año, que son estos tres este y dos más. Hoy vamos a ver todo lo que es rack y posición directa, y nos queda miembro superior para los próximos dos teóricos. Eh, Hoy estaba hablando con Pablo. No me gusta a mí esto de los teóricos online. eh, si bien hoy en día, después de la pandemia, y a mí me ayudó muchísimo todo lo que es las clases online, los cursos, está buenísimo. Hay algo lindo de ir a la facultad, de tener los huesos ahí en la mano, que creo que es mucho más productivo y yo personalmente me siento mucho más cómodo, tanto siendo partícipe, espectador, como dando la clase de forma presencial antes que online. Así que les pido, hablen, participen, corten, interrumpan. El teórico es bastante extenso para mi gusto, eh, así que vamos a meterle para adelante. Jazmín, ¿levantaste la mano? ¿Alguna consulta, alguna duda? Hola, Lo voy profe. viendo.
Justo mencionaste lo de los huesos y me hizo acordar. Quería consultar cómo es para pedir huesos prestados en la cátedra para estudiar. No sé si es como los libros de biblioteca que tenés que devolverlos en una semana o Nosotros cómo es. dejamos pools de huesos en biblioteca para buscar, para retirar. ¿Y cómo es? O sea, voy y Como ¿qué un tengo? libro de la biblioteca, como en la computadora, te dan los huesos. No me Y, acuerdo Es si algo que no te los puedes llevar a tu casa los huesos. me Se parece usan eso, me en parece que no te los la dejan llevarte a tu facu. casa, los puedes usar estando ahí en la facultad. Eh, pero si hay algún hueso muy en particular que necesiten, pueden hablar con los chicos de anatomía. Hay un pool de huesos bastante interesante en la cátedra. Buenísimo, dale, gracias. Bien. Columna es un tema larguísimo. Eh, Nosotros en la residencia tenemos las clases de columna divididas en una clase de columna cervical, una clase de columna torácica, una clase de columna lumbar, una clase de mediciones y líneas de columna, otra clase aparte que es de trauma de columna, otra clase aparte que es el manejo en guardia de columna. Es un tema larguísimo y que a la mayoría, que es entendible, no les gusta mucho, porque además es un tema al principio por lo menos bastante difícil y engorroso, pero sin dudas es de las patologías que más frecuente van a ver en sus consultorios. Eh, Como les decía, yo trabajo como traumatólogo. En el hospital recibimos muchos estudiantes, que algunos deben conocer, de los años más avanzados, de las rotaciones de PFO y del ciclo clínico, que rotan con nosotros en el hospital, ven muchísimas patologías, y después esos chicos van a hacer guardias al sanatorio, a alguna institución, al, al petróleo, a los privados. Y llegan mensajitos todos los días. Tengo uno que le duele la espalda, tengo otro que le duele la espalda, tengo un trauma lumbar. Es algo que cae todo el tiempo. Dentro de las consultas traumatológicas, el dolor de espalda es, sin dudas, la consulta más frecuente. Y para poder aprender y entender todas esas cosas, lo primero que hay que aprender es la anatomía normal. Yo lo que intenté hacer en la clase, ahí vamos a ver el esquema de cómo está armado, es irme echando también algunas cositas por ahí un poco más prácticas, más divertidas. Venía pensando hoy cuando repasaba esto, de, de, de que nosotros, cuando nos juntamos con los chicos de anatomía, casi nunca estamos hablando de anatomía, pero sino que es como una, o sea, el tema de debate no es la anatomía en sí, sino son casos. No sabes, tuve un trauma, no sé, esplénico, tuve un paciente que tuvo hace un colgajo de abdomen. Casi nunca hablamos de la anatomía en sí, sino que estamos hablando de la patología, pero conocer la anatomía de las cosas te ayuda a poder entender y hablar el mismo idioma. Esto es lo que queremos lograr. Si bien la columna es una subespecialidad una especialidad dentro de la medicina, o sea, vos tenés que ser médico, médico traumatólogo especialista en columna vertebral para tratar específicamente la columna, eh, no hay forma de que zafen de que alguna vez les toque estudiar o ver alguna patología relacionada a esto. Entonces lo que hice fue preguntarle a ChatGPT, y no me acuerdo bien cómo fue el prompt que le puse, eh, que le dije, haceme un resumen de por qué es tan importante la columna vertebral, algo así. Y lo que me tiró el chat GPT fue esto. La columna vertebral, también conocida como raquis o espina dorsal, es mucho más que una simple serie de huesos apilados, es el eje central de nuestro cuerpo, una columna vertebral flexible que sostiene nuestra postura, protege nuestra médula espinal y facilita una amplia gama de movimientos, desde la flexión hasta la rotación y extensión. Eso es el resumen de toda la clase, básicamente. Entender esto, que parece una boludez, obviamente que ahora tenemos que ver todas las partes que lo componen y todo lo que nos lleva a esto es lo más importante. Entender que no son solamente los 30 y pico de huesos uno arriba del otro,
sino toda la funcionalidad que cumple y la importancia que tiene en el cuerpo. En parte, como decía eso, de esa descripción de GPT, las funciones principales son la de soporte del cuerpo en un plano axial, o sea, el estar parado, básicamente, la postura, que es parte de lo que también vamos a ver junto con toda la musculatura que actúa sobre la columna. La protección, que por favor, para que hablen un poco, ¿la protección de qué? De la De la médula médula espinal. espinal. De la médula. De la médula espinal, de los nervios que pasan por la columna vertebral desde el cerebro hasta la última célula del cuerpo, están inervados por nervios que en algún momento pasaron por la columna vertebral. Eh, la movilidad y la flexibilidad del tronco del cuerpo. Sin duda, como les decía, es la consulta más frecuente dentro del ámbito de la traumatología y dentro de los consultorios de medicina general. El dolor de espalda aparece siempre. Me encantaría preguntar quién conoce a alguien que tenga una hernia de disco o dolor de espalda para que levante la mano y si acá son 160, por lo menos 100 tienen que levantar la mano. Y como les decía, es una subespecialidad dentro de una especialidad, ahí va, ahí empiezan, dentro de la medicina. Y empiezan 4, 5, 6. Claro, es que no hay forma de salvarte que en algún momento no hayas pasado por un dolor de espalda en tu vida. Se calcula que entre el 70 y el 80% de las personas en algún momento de su vida tienen dolor de espalda severo, que necesita una consulta. Ahí siguen sumando manitos. Esta es la estructura de la clase. Vamos a ver primero las generalidades, un poco de articulaciones. Esto después lo di vuelta. Vamos a ver cada uno de los segmentos de la columna, pero vamos a empezar con la lumbosacra, de jodido, ¿no? Para empezar de abajo para arriba en vez de arriba para abajo, que es lo clásico, y porque creo que por ahí la columna lumbar es como la más representativa de las vértebras. Y podemos ir subiendo a la torácica y la cervical, que por ahí es como además un poco más difícil. Así que me gustaría ver por ahí primero lo lumbar y después irnos a lo más jodido, que es la columna axial. Un poco de irrigación de columna y miología con la posición erecta. Así que bueno, es larguito, siéntense, sirvan sus mates y vamos a empezar. Cualquier cosa que duda, consulta, abre el micrófono, hablan, charlamos, debatimos y vamos a ver. Que esto es largo y es aburrido, ya sé que para ustedes no es lo más divertido. Está compuesta por entre 33 y 34 vértebras. ¿Quién sabe por qué varían la cantidad de vértebras? Porque a lo largo del crecimiento de la persona se van fusionando vértebras del envejecimiento. Tal cual, y generalmente las que varían son las sacras o las coxígeas. Eh, Siempre hay 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, que hay patologías donde las podemos encontrar fusionadas igualmente, pero son números constantes. Siempre tenemos 7 vértebras cervicales, 12 torácicas y 5 lumbares. Hay sacralización de vértebras lumbares, lumbarización de vértebras sacras, pero en esas se mantienen en números constantes. Las sacras por lo general también son constantes y por ahí lo que varían son las coxígeas, pueden ser 3, 4, 5 vértebras que están fusionadas entre sí, que como decía el compañero, se van fusionando con el desarrollo de la persona. Y entre las vértebras se intercalan los famosos discos intervertebrales, que también los vamos a ver. Estos se los dejo para que después los vean bien, son algunas especificidades dentro de cada una de los segmentos de las vértebras. Acá están lo cortito, sencillo y simple de los componentes de las vértebras, pero vamos a ir viéndolo igualmente una en cada una para verlo específicamente en cada segmento. Y acá tienen una columna vertebral, una vista lateral, donde pueden apreciar en la columna cervical la concavidad posterior que se forma, que saben cómo se llama Lordosis. esa Lordosis. curvatura. Lordosis. Lordosis cervical, que es lo fisiológico. Cuando empiezan a ver radiografías y eso van a ver que muchas veces dice rectificación cervical, que es un mecanismo compensador que tenemos cuando tenemos una mala postura, alguna desalineación de la columna. Pero lo fisiológico, lo normal, es tener una curvatura cervical, una lordosis cervical. La columna torácica, que hace la curva para el otro lado, con la concavidad anterior,
lo que tiene en vez de ser una lordosis es una cifosis, que es la que se le marca generalmente a las personas mayores que están así encorvaditas. La columna lumbar tiene una lordosis, igual que la cervical, que es esa concavidad posterior, que mucha gente con el correr de los años la pierden, o en las embarazadas vieron que se les marca más la parte posterior de la espalda con la panza, es porque para compensar el peso que sostienen del feto dentro del útero, hacen una hiperlordosis lumbar gravídica. Y el sacro tiene al revés, tiene la concavidad anterior, como tiene a nivel torácico la columna, que también es una cifosis ya a nivel pélvico. Esto es lo que hablamos recién. Lordosis cervical, cifosis torácica, lordosis lumbar, cifosis sacrocoxigia. Entonces, lo simple, sencillo, lo primero, esto no, o sea, no pueden no saber. Hablamos de las desviaciones de los segmentos de la columna en una vista sagital. Como vieron en el teórico pasado, acá, me imagino 150 y deben haber 100 ingresantes nuevos. Los que estén cursando anatomía por primera vez, lo primero que tienen que tratar de aprender y entender es el idioma anatómico. Les va a resolver muchísimas cosas. Eh, yo lo que siempre digo, y lo decimos de que somos, de que me acuerdo de que éramos estudiantes, es tienen que tener la capacidad de describir cosas normales con lenguaje anatómico. Por ejemplo, vos acá tenés un vaso y tenés que hablar del vaso en una posición anterior, posterior, lateral, la zona medial, tiene una base que es inferior a la superior. Todas esas cosas te van a dar vocabulario para poder describir huesos. Eh, Tienen que aprenderse los planos, tienen que aprenderse las vistas, tienen que aprenderse los cortes, un corte sagital, un corte coronal, un corte axial, porque es el idioma de uso normal de toda la anatomía. Sí, tal cual, capaz que son 69 euros. Bien. Eso es si vemos una columna desde perfil, de lateral. Esas son las curvaturas. De frente no debería tener desalineaciones. Cuando encontramos la desalineación de una vista de frente, como ven acá en el medio, eh, es lo que normalmente se llama escoliosis. Ahora vamos a ver otra imagen para que vean lo que es una columna escoliótica. En realidad ustedes hay que diferenciar dos cosas, que la postura escoliótica, que es que vemos al haber hecho una viborita desde frente, y la escoliosis como una patología que tiene un componente más que ahora lo vamos a ver. Bueno, y esto es lo que hablamos recién. Esto es lo que importa. O sea, esta es la principal función de la columna, que es la protección de la médula espinal. Eh, para que tengan vértebras en sus casas, agárrenla, mírenla, fíjense, la vértebra es así, ¿sí? Tiene 5 6 centímetros de diámetro. El canal raquídeo en algunos lugares mide 1 centímetro aproximadamente por adentro y encima le sobra espacio, pasa la médula que no llega al centímetro por lo general. Ese es el tamaño de esto que después lo van a estudiar en el último parcial, así que ahora no le vamos a dar mayor importancia, más que saber que la vértebra tiene un canal, un foramen vertebral central por donde pasa la médula espinal, rodeada de las meninges, y de donde se proyectan las raíces posteriores y anteriores que forman los nervios raquídeos, que son los que se van a distribuir por todo el cuerpo. ¿Sí? Acá tenemos la médula con su materia gris y su materia blanca, forma de H, que ya lo van a ver, rodeadas por las meninges, con la irrigación y el drenaje venoso que corresponde, como cualquier órgano, y por detrás las raíces posteriores, y por delante las raíces anteriores, que llamamos algunas las sensitivas, las motoras, eso. Pero para no confundirlos, no marearlos. Y esas cuando se juntan, forman el nervio raquídeo, que son los que salen de los agujeros de la columna vertebral para formar los nervios y los distintos plexos del cuerpo. Eso es lo que protege la columna vertebral. Y como todo hueso, se articulan entre sí mediante varios tipos de articulaciones. Las articulaciones de la columna no son rígidas, no están anquilosadas,
Y hay dos grandes tipos de articulaciones, las cartilaginosas eh, y las superficies articulares, que son las superficies articulares de la parte inferior con la superior, entre el cuerpo, entre vértebras adyacentes, y las ligamentarias. Tenemos por un lado los discos intervertebrales, que ahora los vamos a ver cómo están compuestos y qué función cumplen, que son los que se encuentran entre los cuerpos de la vértebra y entre las partes anteriores y posteriores de las vértebras entre sí están los ligamentos. Para destacar los ligamentos más importantes que tienen que saber, tenemos desde anterior a posterior el ligamento longitudinal anterior, que corre por la cara anterior de los cuerpos vertebrales, y por la cara posterior del cuerpo de la vértebra, el ligamento longitudinal posterior. No por atrás de las espinas, sino por detrás del cuerpo. El cuerpo de la vértebra es este bloque de acá. Estas son vértebras lumbares. Tenemos el ligamento longitudinal anterior, el disco entre los cuerpos, y por detrás del cuerpo, en la parte anterior del canal vertebral, tenemos el ligamento longitudinal posterior. Después encontramos los ligamentos transversos Profe, una que consulta. unen, sí, ¿Ese ligamento va por adentro, el longitudinal posterior? por adentro del canal raquídeo, sí, adelante de la médula espinal. Ok, gracias. No va, si lo vemos, ven la flechita, ¿no? Sí, profe. Bien. Sí. Por Esa. acá adelante del disco, esto es una vista axial de una vértebra con su disco. Acá tenemos anterior, posterior y las porciones laterales. Esta es la línea media del cuerpo. Anterior al cuerpo y al disco pasa el ligamento longitudinal posterior. Y posterior al cuerpo, en esta zona, pasa el ligamento longitudinal posterior. No en la parte posterior de la vértebra donde está la apófisis espinosa, sino posterior al cuerpo vertebrales. Después, uniendo espinas transversas con espinas transversas, están los ligamentos interespinosos. Y acá van a ver mejor el famoso ligamento amarillo, que es el que une las láminas de los cuerpos vertebrales. Acá vamos a ver. Vamos primero por el cuerpo vertebral. Cuerpo de la vértebra, disco, cuerpo de la vértebra, los pedículos del cuerpo, de la vértebra, perdón, las espinas, eh, las apófisis espinosas, y hacia los costados las transversas que las ven acá, en esta imagen. Y en la unión entre las apófisis transversas y las espinas, las apófisis espinosas, tenemos las láminas, ¿sí? Que son estas láminas cuadriláteras que se marcan muy bien en las vértebras lumbares, como en este caso, y que unen las vértebras supradyacente con el infradyacente, y el ligamento va de la porción anterior de la vértebra superior, de la porción inferior de la lámina de la vértebra superior, a la porción posterior de la lámina, de la porción superior de la lámina de la vértebra inferior. Es un trabalengua, ¿no? Pero vamos de nuevo, que es el Profe, ¿lo puede volver a vocabulario, explicar, por favor? sí, que es el vocabulario al que nos tenemos que acostumbrar. Fíjense este ligamento, ¿sí? Esto es una lámina, esto es otra lámina, vértebra superior, vértebra inferior. El ligamento va de la lámina de la vértebra superior a la lámina de la vértebra inferior, ¿sí? Eso es cortito, está simple y está bien. Pero si somos más específicos, el ligamento va de la cara anterior, de la porción inferior de la vértebra supradyacente, a la porción posterior superior de la vértebra infradyacente. Es decir, vos tenés las láminas así, y el ligamento va a ir de la parte anterior de la de arriba a la parte posterior de la de abajo. Y va, yo siempre, esto me hace acordar, ¿vieron esos juguetes que venden en, en las ferias, que son unas tablitas de madera con soguitas que los van uniendo y que vos das vuelta una soguita y van como cayendo las maderitas? Bueno, es algo similar, porque va de una, si vos pones una maderita arriba de la otra, va de la parte anterior de una maderita, pasa por el medio y va hacia la posterior. Esto es como si tuvieras esa soguita atada. Este ligamento va de la parte anterior de la supradyacente, en su porción inferior, a la porción posterior de la lámina de la vértebra infradyacente en su porción superior, ¿sí? Consulta, ¿cómo es el nombre de la de arriba y la de abajo? Supradyacente y... Infradyacente. Gracias. Es cuando nos referimos a una vértebra que está por encima y una vértebra que está por debajo.
Y después, estos de acá son las facetas articulares, que también son articulaciones entre las vértebras, en la porción posterior de las vértebras, que son articulaciones planas, sinoviales, tienen cápsula y tienen ligamentos que la refuerzan, que se ven acá. Uy, ¿qué pasó? Este son un ligamento que es anterior y posterior, capsular, facetario, porque estas articulaciones le decimos facetas. Si mal no recuerdo, también aparecen como apofisarias. En el uso diario, estas que se ven acá, nosotros les llamamos facetas. Son articulaciones que también si podemos hablar de que la vértebra superior tiene las facetas mirando hacia anterior y la vértebra inferior tiene las facetas superiores que miran hacia posterior. ¿Sí? Fíjense cómo esta es una sola vértebra, la porción superior, vemos la carilla articular de la vértebra hacia posterior, y en la parte inferior no la vemos a la carilla articular porque está mirando hacia anterior y contactando con la carilla articular superior de la vértebra inferior. ¿Sí? Es un trabalengua, pero creo que se entiende. Son articulaciones sinoviales, tienen cápsula y es normal que generan artrosis. Es una de las causas principales de dolor en lumbares en las personas mayores con artrosis de columna. Profe, Sí, entonces sería como que una vértebra se encastra a la otra por exactamente. esos pedacitos que no me acuerdo el nombre. Ah, ok, Facetas. bien. Profe, Se articula una vértebra con la otra, la porción anterior, la vértebra superior tiene las facetas inferiores, la vértebra inferior tiene facetas superiores y contactan entre sí, y esas articulaciones están rodeadas por una cápsula. Lucía, creo que habló. sí, sí, esas son las que dijiste que se desgastan. Se generan Y artrosis. la, Como hay artrosis en las rodillas, en las caderas, en los dedos, en las manos, estas articulaciones, que son sinoviales, también sufren artrosis. bien, gracias. Eh, estas articulaciones, después cuando vean bien la parte de la inervación, pues creo que acá en una imagen podemos llegar a ver, tiene un nervio, que es rama del nervio raquídeo, que inerva esta articulación, y lo que se hace como tratamiento de esa artrosis cuando es muy dolorosa, con radiofrecuencia, se busca la articulación con rayos adentro del quirófano, se les pone una aguja larga conectada a un equipo de radiofrecuencia que quema ese nervio para que esa articulación no transmita más dolor. Y acá vemos de nuevo un corte, una vista eh, lateral con un corte, ¿no? A nivel medio de la columna vertebral para que podamos ver los cuerpos vertebrales, vean el cuerpo voluminoso, con hueso esponjoso, cuando hay hueso esponjoso, es un hueso que está bien irrigado, con los discos intervertebrales en el medio, con el ligamento longitudinal anterior y el ligamento longitudinal posterior, por delante y por detrás del cuerpo vertebral, sosteniendo la estructura del disco entre cada uno de los cuerpos. Y acá, como estamos viendo la línea media, vemos las apófisis espinosas cortadas al medio y el ligamento interespinoso que une las apófisis espinosas. Y por detrás, o sea, por encima de esto, está el ligamento supraespinoso, que pasa por arriba de las espinas uniéndolas en la línea media. Esto las une en este sentido, ¿sí? Si acá lo estamos viendo posterior, tenemos ligamentos que unen espina con espina, los interespinosos y los supraespinosos que pasan bien por la línea media, que es un ligamento bien firme, bien grueso, bien ancho, que se ve muy bien en las resonancias y es de suma importancia en las fracturas de columna. ¿Puedes Andrés, repetirlo ese ligamento, profe? el supra e interespinoso son los ligamentos que unen las vértebras, las apófisis espinosas de las vértebras, de las vértebras de la columna vertebral, que unen apófisis espinosa con apófisis espinosa, y en la porción posterior de las apófisis espinosas encontramos el ligamento interespinoso, que es bien medio, bien grueso, que es este que se ve acá. Y que les decía que son de suma importancia cuando tenemos una fractura de columna. Ante fracturas
por mecanismo de latigazo, cuando generan hiperextensión y hiperflexión de la columna. Si la columna, imagínense que hace este movimiento y se va la porción, se va una porción hacia anterior, estos ligamentos se estiran y se pueden romper, se abren al medio. Y eso inestabiliza la columna y hace que esa fractura sea sí o sí de resolución quirúrgica. Profe, entonces el ligamento supraespinoso e interespinoso lo que hace es unir las apófisis vertebrales Las apófisis espinosas, espinosas. Gracias. tal cual. Sí, acá después sube el PDF. Eh, y acá ven de nuevo las cápsulas, la articulación de las facetas oseoapofisarias, como le decía recién, que se ve como resecan la cápsula y se ve bien ahí cómo contactan las vértebras, la de arriba con esta. Profe, consulta. Sí, ¿Qué tal? Una consulta. A lo que usted le llama facetas, ¿es igual que las carillas articulares? sí, son las articulaciones suboapofisarias que contactan la carilla articular de la vértebra supradyacente con la infradyacente. La articulación es de las dos carillas articulares. Una vértebra tiene dos carillas articulares superiores y dos carillas articulares inferiores. Esas son las carillas articulares. La articulación es de la vértebra, cuando contactan la vértebra superior con la inferior. Y eso forma la articulación subapofisaria o facetaria. Profe, ¿esa también se le puede llamar proceso articular superior? ¿Puede ser? Sí, Ok, gracias. por favor. Jorge, yo tengo una duda. Diga. ¿Está bien decir que el interespinoso se extiende hasta el ligamento supraespinoso para generar como una membrana? Sí. Cuando vos los ves, no los distinguís. Sabés dónde están, cuál es cada uno, pero no, es como que no encontrás la diferencia entre los dos. Claro, porque están como todos, digamos, agrupados. Tal cual. Genial. Van a ver que casi toda la cadena posterior del cuerpo está unida. Y esto es un concepto por ahí un poco más traumatológico. No es tan importante que lo sepan ustedes, más allá de todas las partes que involucran a cada uno. Nosotros en traumatología, hace ya muchísimos años, un traumatólogo eh, extendió el concepto de las tres columnas de la columna vertebral para estudiarla de una forma más mecánica, porque nosotros hay varias formas de estudiar la anatomía. Una cosa es la anatomía de anatomista, como tenemos que estudiar ahora en el primer año de medicina, que en realidad en la facultad nuestra es el segundo, pero en realidad el primer año es el introductorio, casi todos lados, el primer año de medicina es anatomía, que es esto, anatomía más descriptiva, más minuciosa, más de estudiar cada pedacito, pero cuando uno lo estudia para una especialidad, no estudia tanto la anatomía descriptiva anatómica, sino que un poco más funcional. Nosotros en traumatología vemos más que nada anatomía funcional. Y dentro de eso incluye estas cosas, donde nosotros clasificamos a la columna según la repercusión que tiene práctica. Y este tipo lo que hizo fue clasificar a la columna, a la vértebra en tres columnas. Una columna anterior, que incluye la mitad anterior de los cuerpos vertebrales y el ligamento longitudinal anterior. Una columna media, que incluye los forámenes vertebrales, donde salen los nervios raquídeos, con la porción posterior de los cuerpos y el ligamento longitudinal posterior. Y una porción posterior, que es la columna posterior, que es principalmente ligamentaria, donde tenemos las apófisis, las mersas espinosas y los ligamentos que las unen, que son los que estuvimos viendo recién, que para nosotros es muy importante evaluar su estabilidad en los traumas de columna para ver el tratamiento que hay que darle a cada uno de los pacientes. Y acá volvemos a ver una vista posterior de la columna vertebral con la médula y los nervios raquídeos que salen, una vista axial de un cuerpo vertebral con las articulaciones facetarias, que acá como pueden ver también dice articulación facetaria, el disco intervertebral y una vista anterior con una resección de un cuarto de una vértebra y un disco para ver sus componentes internos. Vamos a ir describiendo un poco cada uno. Lilen, ¿alguna consulta?
Sí, acá, pero ¿a qué hace referencia apófisis? ¿Todos los huesos tienen esa sección o que es como una protuberancia o cómo aplica solo a las vértebras? Eh, no, muchos huesos tienen apófisis y son protuberancias que se dan en los huesos que tienen alguna particularidad o alguna inserción en particular, generalmente ligamentaria. Eh, por ejemplo, cuando son, en la muñeca la apófisis estiloides del cúbito o la apófisis estiloides del radio. Vos tenés el hueso que es como un tubito largo, con la porción los extremos, las metáfisis donde se ensancha y tiene mayor cantidad de hueso esponjoso, las carillas articulares y a los costados protuberancias donde se insertan ligamentos que llevan el nombre de apófisis. Esas protuberancias que normalmente se palpan, se tocan, salen por fuera del hueso, se llaman apófisis. En las vértebras tenemos muchas apófisis con nombres particulares que tienen múltiples inserciones y son básicamente las que tenemos que aprender. Transversas, espinosas, las articulares, y hay otras más que son re chiquititas y re específicas, pero que no son tan importantes y generalmente las vértebras no se les... Con saber a diferenciar las transversas, las espinosas y las diferencias entre cada uno de los segmentos de la columna en sus apófisis, están más que sobrados. Buenísimo, profe. Muchas gracias. Por favor, seguimos. Esto es una vista posterior. Profe, Es- Sí, mía. disculpe que le haga una consulta. Digamos, la clase grabada se sube, Creo que no. ¿no? Yo al menos Ah, no la estoy grabando. sí, está grabando, ¿eh? Ah, mirá vos. Entonces alguien se va a quedar con eso, no tengo ni idea. Bien, dale, gracias. Lo que yo sí subo después es el PDF del Power. Hay varias cosas que por ahí son un poco más extensas, hay muchas palabras que es para dejárselas anotadas ahí que después lo tengan tipo un resumen. Es, como les decía al principio, esto en nuestra especialidad son 6 o 7 clases, fácil, y una subespecialidad. No vamos a llegar a ver toda la anatomía de la columna, pero ni por casualidad. Vamos a tratar de verlo en general y después obviamente te tenés que sentar a leer, no queda otra. Anatomía de columna no se aprende en 2 horas ni cerca. Pero bueno, la idea es esto, que se lleguen cosas importantes, conceptos importantes, qué cosas hay que estudiar, por qué es importante además en la vida diaria después de cuando sean médicos. Al principio, a mí una de las cosas que más me costaba era entender que de esto después dependen las personas que te van a ver, que encima te pagan la consulta y uno necesitan respuestas. Y muchas veces sentarte y explicar 2 minutos anatomía a un paciente, ya se va contento. Denme un segundo que me golpean la puerta. Había olvidado que habíamos pedido huevos, y ahí vino el vecino a dejarnos el maple de huevos, y encima le tiene que pagar. Seguimos. Esta es una vista posterior, vemos las apófisis, la apófisis transversa, la apófisis espinosa, las facetas articulares. Vean cómo es la relación que tiene con la médula espinal, las apófisis articulares superiores e inferiores de cada una de las vértebras, cómo se contactan y forman la articulación facetaria, que era lo que preguntaba uno de los chicos creo recién, y cómo salen los nervios raquídeos desde la médula para recorrer después el cuerpo y da un ramo posterior, que ese es el que inerva las facetas articulares. Acá pueden ver la cápsula de la faceta articular y este nervio que viene de este nervio raquídeo sale esta ramita posterior medial, que es el que inerva y lleva después la señal de dolor de estas articulaciones. Fíjense cómo tiene esta articulación, carilla articular,
Che, Sofi, perdón, no sé si puedo hacer esto. Perdón que te lo denegue. Ay, no, Eh, profe, perdón, pasé a tocar sin querer. no pasa nada. Eh, Fíjense cómo tiene carilla articular, sinovial, cápsula, líquido articular. Es una articulación sinovial que genera normalmente artrosis y genera dolor. Si lo vemos de anterior, como en esta imagen, bueno, de acá lo mismo, perdón, que les decía, disco intervertebral anterior, el canal medular con la médula, saliendo los nervios raquídeos por los agujeros de confusión, la apófisis transversa, las apófisis, perdón, apófisis transversa, apófisis espinosa, las láminas que unen entre las dos. Por debajo acá del nervio están los pedículos que unen las porciones posteriores de la vértebra con los cuerpos vertebrales, las articulaciones facetarias, cómo sale el nervio, cómo da un rasgo también posterior para inervar estas facetas. Eh, y esto es importante porque acá es donde se generan las hernias, que ahora les dejé también una diapositiva para que vean que es una hernia disco, que son cuando estos discos intervertebrales, perdón, generan protrusiones que contactan con los nervios de la columna. Los discos intervertebrales están compuestos por un anillo fibroso con un núcleo pulposo en su interior. Son 70% agua y 30% proteínas proteoglicanas. Son elásticos, semielásticos. Le hacen de sostén y de amortiguación a los cuerpos vertebrales. Y lo que va pasando con el tiempo es que estos discos se van deshidratando, van perdiendo cantidad de agua, ese anillo fibroso se va debilitando, se van generando fisuras dentro del anillo fibroso, y los discos y los núcleos pulposos tienden a extruirse y salir hacia afuera. Y eso es lo que forma las famosas hernias de disco. Profe, ¿se me Dime, escucha? Joaquín. Sí, Las hernias de disco entonces no tendrían nada que ver con el ligamento longitudinal posterior, es sí puramente tienen del algo que disco. ver. Ah, ok. Tiene algo que ver, pero no son culpa del ligamento. Son por el disco, vienen del disco. Profesor. Ah, perfecto. Lo que vos tenés es que cuando tenés una hernia que se llama extruida, que esto es mucho más específico, está dañado el ligamento posterior, te puede generar una hernia extruida, que es que el disco sale para cualquier lado y se mete dentro del canal vertebral. Pero nada, es algo específico. Profesor, una pregunta. Sí, Diego. No sé si habré leído bien, pero una de las causas de la disminución de la estatura de las personas de edad tiene que ver también con la disminución de la distancia entre los discos del disco intervertebral. Exactamente, Perfecto. así es. Acá ven una imagen posterior de la columna vertebral, como la que vieron recién, pero acá lo que tiene que se llama una laminectomía, es decir, resecaron las láminas, sacaron las apófisis espinosas para que se pueda ver la parte interior del canal con la médula. El nervio, como pasa, viene bajando y sale por el agujero de conjunción, por el foramen raquídeo, perdón, y esto de acá es la hernia, que acá la vemos en un corte axial, como rompe el anillo fibroso que rodea el disco intervertebral, y el núcleo pulposo sale hacia afuera y le pega a la raíz que viene saliendo desde la médula hacia el exterior de la columna vertebral. Esta hernia que la vemos acá de la vista posterior colapsa y toca el nervio cuando sale de la columna. Lo puede contactar, ni bien sale, como en este caso, o puede incluso contactar a este nivel el nervio que va a salir por acá abajo. No siempre contacta el nervio en el lugar donde está, porque los nervios nacen un poco más, 2 niveles más arriba de donde se exteriorizan en la columna vertebral. Bueno, también un poco más específico, pero bueno, esas son las formas en las que se generan las famosas hernias de disco. Y no me digan que no conocen a nadie con una hernia de disco. Eh, Les va a tocar Profe, tarde una o temprano. consulta. Sí, no Entonces sé lo nada. que genera el dolor en la hernia de disco es la comprensión, o sea, la presión que genera la hernia esa al nervio que pasa por el medio. En realidad hay muchas causas que te pueden generar el dolor.
hay muchas veces que todavía no está la hernia tocando, compactando el nervio, sino que lo que te duele es una ruptura en las fibras del disco, que se lastima, se lesiona, se inflama y duele. Muchas veces esta hernia, esto es una hernia foraminal, se llama, que pasa por el foramen. La hernia cuando es mediana toca en la parte posterior y no le pega a la raíz, sino que irrita la médula y esa irritación genera el dolor. La mayoría de las veces es por la misma inflamación de la hernia que se genera el dolor. Cuando el dolor es porque está irritando o compactando el nervio cuando sale, cuando se genera el famoso dolor del nervio ciático, que es el dolor que corre por toda la pierna, porque duele por el recorrido del nervio que está afectando. Así como está el dolor ciático, está el dolor del femoral y otros nervios más. eh, Esto puede causar sanidad cervical en los nervios que pasan por los brazos incluso. Lo más normal es de escuchar es el ciático, por eso lo doy como ejemplo. Pero cuando le pega al nervio, cuando irrita el nervio, el dolor es en el recorrido de ese nervio que está irritando. El dolor es por irritación de la hernia, del disco o de las estructuras que están alrededor sin irritar o compactar el nervio como ven en esta imagen, el dolor es mucho más localizado en la columna y generalmente lo que duele es la inflamación y la contractura que se genera en los músculos epizomíticos que ahora vamos a ver. Está todo relacionado. Y acá lo que se ve esto es una hernia obstruida. Fíjense, esta hernia ya no está en el lugar donde está el nervio, es una hernia un poquito más paramediana, más posterior, que está metida en el canal medular y está pegándole a la médula. Y el núcleo pulposo ya salió, se expandió por fuera del anillo fibroso. A veces en esta da la impresión de que todavía hay anillo fibroso sosteniendo a ese núcleo pulposo que se está obstruyendo, que está generando la hernia. Insisto igualmente y repito, esto no es anatomía per se, esto es ya patologías del disco, de la columna, pero que ayudan a entender por qué esto es importante, por qué esto lo van a seguir viendo. Como por ejemplo esto no es anatomía en sí, esto ya es patología, pero tenemos que saber la anatomía normal y entender que en una vista coronal no tenemos desviaciones en la columna y que cuando tenemos esto estamos hablando de una escoliosis. Hay dos tipos de deformidades a nivel coronal. La, pos- la posición escoliótica, que es cuando se generan desviaciones posturales vos lo ves desde adelante a la columna y es una viborita, pero están las vértebras derechitas y la escoliosis que además de la desviación en el plano coronal, se asocia a rotaciones de las vértebras. Es decir, que las vértebras no solamente están perdiendo el eje coronal, sino que además están rotadas. Es decir, pierden su posición en el eje axial. Y repito, para que los que no hayan estado en la primera clase o todavía no hayan empezado con el primer tema, tenemos tres tipos de ejes. El eje longitudinal, el eje coronal, un eje sagital y un eje axial. El eje axial es como si nos cortáramos como salamines y esos cortes que hacemos a nivel horizontal sobre el piso son cortes o imágenes que vamos a ver axiales. Las sagitales son las que vemos de costado y las coronales las que vemos de frente. ¿Sí? Y esto que ven acá es una corrección de una escoliosis. Fíjense cómo lo llenan después de tornillos y barras para dejarlo derechito. Dentro de los movimientos que tenemos de la columna vertebral, vamos a tener los de flexo-extensión. Flexión es cuando llevamos la cabeza hacia adelante y la columna se flexiona. Extensión es cuando la espalda, los hombros van hacia atrás. Obviamente que la flexión, ir hacia adelante, lo que limita ese movimiento es todo el complejo ligamentario posterior que se tensa cuando la columna se inclina hacia adelante y la extensión
lo que hace que se limite es cuando se contactan las apófisis entre sí. Si lo vemos de costado, cuando esto, cuando esto va hacia adelante y se flexiona la columna, esto de acá atrás se tensa y es lo que limita la flexión, y cuando la columna se mueve hacia atrás, es decir, en extensión, se tocan las apófisis espinosas y las facetas y hace que limite la extensión hacia atrás. Después la inclinación lateral para un lado y para el otro, que generalmente se limitan por el contacto de las apófisis transversas. La rotación sobre el eje vertical, que la más importante y la más marcada es a nivel cervical, y la circunducción, que es la combinación de los otros movimientos, de todos los anteriores movimientos. Ahí les dejo después para que lo miren bien, los grados y todo eso. Nosotros cuando tenemos pacientes para operar con patologías lumbares, patologías degenerativas, lo que hacemos es en el examen físico, sacamos fotos y medimos los rangos de movilidad que generalmente se encuentran disminuidos entre los pacientes con patologías degenerativas, con dolor, con lesiones de columna. ¿Cómo vamos hasta acá? Ando recontra hecho mierda de la garganta. Bien, bien. Bien. Bien, y como les dije, vamos a empezar de abajo para arriba a escribir uno por uno los segmentos. Empecemos con la columna lumbar lumbosacra, que es la porción inferior a la columna baja normalmente que se le dice. La columna lumbar ocupan de la vértebra L1 a la vértebra L5 y la sacrocoxigia es el sacro, que son 5 vértebras fusionadas, y las 4 o 5 vértebras del coxis. El sacro y el coxis forman además parte de la pelvis, es la parte intrapélvica de la columna vertebral. La columna se extiende desde el ápice del cuello, de la base del cráneo, hasta la pelvis, en la línea media del cuerpo, en la región posterior. Por detrás de todo el mediastino del abdomen, en la parte media encontramos la columna vertebral, y en la porción lumbar es la que mayor peso sostiene de la columna, por ende son los cuerpos vertebrales más grandes, más rudos, más fuertes, más voluminosos, que soportan una mayor carga. Tienen menos movilidad porque su función principal es la de la carga de peso del cuerpo. Y es donde generalmente encontramos mayor cantidad de patología además, por ser donde más peso se soporta. Y vamos parte por parte de la descripción de una vértebra de la columna lumbar. Tenemos un cuerpo que es lo que está marcado con las líneas, con eh, un eje anteroposterior y un eje sagital. Anteroposterior y de un lado al otro un eje sagital. Este es el cuerpo, voluminoso, grande, tosco. No se lo pueden confundir cuando agarran una vértebra, puede ser la vértebra grandota que tiene un pedazo de cuerpo cuadrado, cuadrilátero, de mayor volumen, con un diámetro transversal un poco mayor que el anteroposterior. Esto que se marca en verde son los pedículos, ¿sí? Los pedículos en los cuerpos de las vértebras, los que encontramos en las vértebras lumbares, son pedículos cortos, que son bien horizontales, bien toscos, y unen las apófisis transversas con el cuerpo vertebral. Tienen más o menos un diámetro de entre 8 y 9 milímetros. Son grandotes, son duros. Generalmente se marcan bien. Uniendo a las apófisis transversas, que es esta de acá, con la apófisis espinosa, que es la central grande posterior que encontramos en esta región, tenemos las láminas. Las láminas en las vértebras lumbares son grandotas, cuadriláteras, bien gruesas.
las podemos ver bien desde una vista posterior, como en este caso. Esta es una vista posterior de L3, apófisis transversa, apófisis espinosa, lámina izquierda, lámina derecha, porque lo estamos viendo de atrás, las apófisis articulares superiores y las apófisis articulares inferiores de la vértebra L3. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Sí, profe. Sí, profe, bien. Vamos. Sí, profe. Después tenemos, como dijimos, las apófisis espinosas, que en la columna lumbar tienen la particularidad de ser robustas, grandotas, cuadriláteras y bien horizontales. ¿Sí? Y las apófisis transversas eh, son toscas, son grandes, se encuentran saliendo a la mitad del pedículo, que se lo ve mejor en esta imagen. ¿Sí? Es como que salen de la porción media del pedículo. Transversa, apófisis espinosas, y las apófisis articulares son las que nombramos recién. Tenés apófisis articulares superiores, apófisis articulares inferiores, y las apófisis articulares, estas en la columna lumbar son bien verticales. Fíjense cómo se encuentran en la línea media, las apófisis superiores miran hacia medial, están bien verticalizadas, y en las apófisis inferiores miran hacia el lateral y también son bien verticales para contactar con la vértebra infradyacente. Las carillas articulares superiores contactan con la vértebra supradyacente, la carilla articular inferior de una vértebra contacta con la infradyacente. Soy medio rompepelotas para decirlo, pero es para más que nada para que se empiece a acostumbrar a los términos, a las palabras, al idioma anatómico, que es bien difícil de acostumbrarse y aprender. Y tiene la particularidad de que el foramen o el agujero vertebral tiene forma triangular, ¿sí? Es más chico que en los segmentos superiores, porque la médula, cuando baja descendiendo el cuerpo en su trayecto cráneo o céfalo-caudal, es decir, del cefálico desde la cabeza hacia el caudal, hacia la porción inferior, va liberando, sacando nervios hacia el cuerpo, y cuando ya llega a la parte lumbar más baja, los nervios que quedan son los que son para la pelvis y los miembros inferiores. Todos los demás ya los dejó en el camino, por eso la médula se va adelgazando. Yo casi digo ensanchando, pero es al revés, se va adelgazando. Bueno, justo lo que dice ahí. Y la médula espinal llega más o menos hasta el nivel L1, L2. Generalmente se dice que es hasta L1. A L2 es el nivel que normalmente utilizan los anestesistas para hacer la famosa anestesia raquídea, que entran, lo pongo por acá, L2, L3, generalmente entran con la aguja entre las apófisis transversas para meterse, atravesar el ligamento amarillo y ahí inyectar la anestesia para que la porción inferior que corre por debajo del segmento donde entran se anestesie y deje de enviar señales hacia el encéfalo y no sientan dolor cuando le estamos haciendo alguna cirugía. Mm, Creo que contestamos. Y después, nada, particularidades un poco más chiquititas de las vértebras lumbares, que la primera vértebra lumbar tiene la apófisis transversa más corta, porque esto es progresivo, o sea, no es que se creó en una impresora 3D 12 vértebras torácicas y de repente cambiaron el molde y hicieron 5 vértebras lumbares totalmente distintas, sino que la progresión de las vértebras torácicas hacia lumbares va siendo progresiva, tanto en el tamaño como en las formas. Obviamente que las lumbares a partir de la L1, cuando dejan de ser torácicas, ya no tenemos las costillas que tenemos en las torácicas. Ese cambio sí es brusco porque dejamos de tener costillas y pasamos de tener costillas a no tener, pero la forma y el tamaño de las vértebras sí va siendo más progresivo el cambio. Por eso, la primera vértebra lumbar es normal que veamos que tiene la apófisis transversa mucho más cortas que las demás. Y la quinta vértebra lumbar,
por ahí sí tiene un poquito más de cambio con respecto a las otras que son importantes, porque tenemos la carilla articular, que en vez de tener las facetas de las carillas articulares inferiores para contactar con la suprayacente y todo eso que decíamos recién, tiene las superiores para contactar con el E4 que se ven acá, pero las inferiores son estas y que directamente articulan con el sacro, ¿sí? Y la forma del cuerpo vertebral tiene también otra particularidad, que es que no es tan cuadrada, no es tanto un cubo, sino que la porción posterior, la altura posterior es un poquito menor que la altura anterior del cuerpo. Por eso se dice que tiene forma de cuña, y eso la predispone a que hagan lo que se llama listesis, que es que un cuerpo vertebral se mueva con respecto al otro. Es el sitio más frecuente donde se produce ese movimiento de las vértebras como que se caen, que se llama listesis, por la forma que tiene el cuerpo de L5. Insisto, no es importante que sepan qué es listesis, es solamente un dato que se explica por la forma que tiene la vértebra L5. Y esto es una imagen de lo que es un abordaje posterior de la columna lumbar. Se hace una incisión por la línea media, los músculos erectores se disecan, se desplazan hasta llegar a la columna. Lo primero que uno se encuentra es el ligamento supraespinoso, y eso también se abre, se diseca para llegar hasta las láminas. Se ve el ligamento amarillo, se ve cuando el ligamento interespinoso está roto. Las vértebras se mueven separadas, uno lo agarra con una pinza y ve cómo están disociadas una vértebra con la otra cuando hay una lesión de los ligamentos. Se palpa bien las láminas, que muchas veces hay que descomprimirlas ante alguna fractura vertebral, traumas medulares, hernias discales, infecciones dentro del canal vertebral. Y una de las cosas que se busca generalmente es el lugar donde se encuentran los pedículos, porque es el lugar por el cual se ponen los tornillos para hacer las fijaciones de las columnas. Esto es lo que lo nombraba recién, que es una laminectomía. Cuando la médula se encuentra apretada por un sangrado dentro del canal, pus adentro del canal, una hernia que la está compactando, o una fractura que movió el cuerpo vertebral hacia posterior y le pega a la médula y hace que la persona no sienta las piernas, no pueda mover las piernas, lo que hay que hacer de urgencia es entrar al quirófano, abrir la columna por atrás y sacar las láminas, es decir, una laminectomía. Sacando, eso te saca, cuando haces una laminectomía de los dos lados, volás además las apófisis espinosas y descomprimís la columna posterior. En algunas patologías se puede hacer una hemilaminectomía que inestabiliza menos la columna y sacamos una sola lámina, es decir, de un solo lado, tratando de dejar la apófisis espinosa con sus ligamentos, pero cuando es de urgencia, por lo general se hace la laminectomía total, es decir, sacas la lámina de los dos lados y dejas así como se ve en esta imagen. Un agujero en la columna, con la médula atrás, para evitar que se compacte, que se comprima, y pueda drenar lo que haya ahí adentro. Hay algunos casitos por ahí después que creo que están puestos para que los veamos. Esto se los dejo, después de algo tranquilo, si no vamos a terminar a las 12 de la noche, que son las particularidades del sacro y del coxis. Sacro, como le decía, columna intrapélvica, porción posterior de la pelvis, tiene una concavidad con cuatro o cinco orificios, que son los agujeros sacros anteriores. Importante saber que el nombre de la vértebra sacra S1 en su prominencia anterior se llama promontorio, que es lo que articula con el cuerpo vertebral de L5, que tiene las facetas articulares superiores para contactar con esas inferiores que lo vimos recién de L5, que por lo general ya no tienen nervios, perdón, no tienen médula, sino que quedan los nervios, que la médula termina a nivel del L2, que salen por los foramen sacros y después van a ver cómo forman el plexo sacro, los nervios, etc.
Eh, y el coxis no tiene mayor repercusión. La cola rudimentaria con vértebras atrofiadas, fusionadas, que eh, incluso se puede fracturar y luxar, que es el famoso huesito dulce que duele cuando uno cae sentado. Lourdes, Profe, una pregunta. ¿El promontorio es ese borde anterior o es el cuerpo vertebral? en realidad es el borde anterior. Muchas veces se Ah, le bien. dice cuerpo vertebral, pero en realidad es el borde anterior. Ah, genial, gracias. Eh, ese uno es un hueso grande, es una masa grande. Y el sacro tiene dos carillas articulares importantes a los laterales que articulan con el ilion, con los huesos del dorsal de la pelvis, y forman la articulación sacroiliaca, que también es una articulación, creo que hay imágenes acá, o el coxis, acá. La articulación sacroiliaca es una articulación muy fuerte, bien reforzada. Ah, tenía una cirugía hace poquito que se iban re bien los ligamentos que no se las puse. Después, en lo que vayan a la clase, trato de mostrárselas. Eh, Super archi recontra reforzada con los ligamentos sacroiliacos posteriores, que son los más importantes. eh, que también es un lugar donde se asienta mucho la artrosis y que se puede romper, dañar, luxar, abrir cuando tenemos un trauma de pelvis. Se abre la sacroiliaca y lo que hacemos para fijarlas normalmente es ponerle tornillos que van desde la pelvis, desde el ilion, desde lateral hacia el promontorio. Y es importante cuando uno pone esos tornillos, que son tornillos grandes, miden 80, 90 centímetros y tienen unos 6, 7 milímetros de diámetro, no pegarle a los agujeros sacros para no dañar los nervios. Entonces lo que hacemos primero es poner un fierrito que miramos con rayos y que caiga bien al centro del promontorio, mirándolo con el rayo adentro del quirófano, y después le pasas una mecha y le pones los tornillos para todas esas cosas, para poder hacer todas esas cosas. Lamentablemente, hay que estudiar anatomía. Profe, La Jefferson, sí, tengo ¿me una pod- clase de lumbalgia que te espero cuando estemos en el clínico y vemos todas las causas de dolor lumbar. La lumbalgia, el dolor lumbar, tiene dos clasificaciones grandes, específicas e inespecíficas. Las inespecíficas son los dolores lumbares más frecuentes, que son los musculares, y las específicas, que son que tienen un componente anatómico. Dentro de eso, es los intrínsecos, que son por problemas de columna, y los extrínsecos. Y como bien decís, el riñón con los cálculos renales da dolor de espalda, una pancreatitis, una neumonía, muchísimas cosas te dan dolor de espalda. Eh, pero bueno, es para otra clase eso, ¿eh? Acá lo que tenemos que saber en anatomía es dónde está el riñón, qué es una célula renal, cómo se conforma, qué parte tiene el riñón, cómo se irriga, cómo se forma la orina, por dónde pasa, por dónde van los uréteres, etcétera, etcétera. Sí, Sofía. profe, por los forámenes del sacro entonces van a pasar los nervios, o sea, no van a También. pasar por los costados como las vértebras, sino por anterior y posterior. Salen de ahí y se forman los plexos sacros, sí, exactamente. Ah, bien. Creo que no dejé ninguna imagen de eso. Pero eso o al menos yo en mi clase lo daba en la de miembros inferiores. Ah, Después, ok. si tenemos un segundo, por ahí se los pongo. Está subida la clase esa en PDF a PEDCO. Está miembro inferior uno, que es todo lo que es hueso, articulaciones, músculos, y 2, donde hay irrigación, nervios y todo eso. Bueno, acá está lo que decía recién, la articulación sacroiliaca. Cara articular lateral del sacro con la carilla articular del ilion, eh, y los ligamentos que están numerados ahí. Los ligamentos iliolumbares, sacrociático, mayor, menor, que son los que se ven en esta imagen. Tienen una clase, si mal no recuerdo, sobre imágenes de columna, miembro inferior, superior. Así que no nos vamos a detener en esto. Solamente para que lo vean un segundo, sepan que esto lo van a ver un montón de veces en las guardias,
para que no salgan corriendo y evalúen bien los componentes de la columna que se ven en las radiografías. Tenemos, más fácil, la columna lumbar, empezar a contar de inferior, el sacro, la articulación lumbosacra, L5, L4, L3, L2, L1, el T12, T11, los espacios intervertebrales, donde vemos los discos intervertebrales que no los vemos en la radiografía, la curvatura de la lordosis lumbar, la cifosis sacra, vean los pedículos bien anchos, gruesos de cada una de las vértebras, las facetas articulares que no se pueden ver bien en esta imagen, pero más en una oblicuo se pueden ver. Acá se ve en una faceta, acá se ve en otra, acá se ve en otra. Lo vamos a ver bien en la radiografía oblicua. Y en la radiografía anterior, no se olviden nunca de lo que se le dice normalmente los ojitos y la nariz del búho. Ojitos, ojito, nariz. Ojito, ojito, nariz. ¿Qué son los pedículos y las apófisis espinosas? Y las apófisis transversas se ven bien claritas a los costados de las vértebras. Acá vemos la articulación sacroilíaca, el sacro, el coxis, el pubis, el ilion, las cabezas femorales y los acetábulos. En la vista anterior tenemos que verlo bien derechito, una vértebra arriba de la otra, y en la posterior, como les decía, la concavidad posterior. Esto es importante saberlo, que se ve en las radiografías oblicuas, el famoso perrito de la Chapelle, ahí tienen qué corresponde cada una. Que lo más importante, pediatras acá, levante la mano, futuros, futuras pediatras. Ahí va, vamos. 3, 4, 5, ahí va. Bueno, patología frecuente dentro del trauma pediátrico lumbar son las espondilolistesis o espondilolisis. En una radiografía oblicua, si tienen, cuando tengan un trauma lumbar, acuérdense del skill que le está dando esta clase y pídanle, además del frente y el perfil, las oblicuas y vayan a buscar los perritos. Eh, Como les decía, a mí me pasa mucho de trabajar en guardias de sanatorios, instituciones privadas, donde no hay guardia de traumatología y están médicos recién recibidos haciendo la guardia y te mandan mensaje, che, tengo esto, ¿qué le pido? Pedir una oblicua. ¿Una qué? Una oblicua, una radiografía oblicua. Bueno, es esto. Vos pides una oblicua y ves el famoso perrito escocés. Que sí, ya sé, están muy drogados cuando lo describieron, pero tiene sentido y se ve bastante bien. Se los marco acá en arriba para que no se confundan con el de abajo que ya está dibujado. Esto de acá es la trompa del perro, ¿sí? Que es la apófisis transversa. Después vemos el ojo, que es el pedículo, porque acá lo estamos viendo de oblicuo, no lo estamos viendo de costado. Entonces el pedículo lo vemos como cuando veíamos en el frente y vemos el circulito. Así se ve el pedículo acá. La oreja del perro es la faceta articular superior y el cuello es la pars interarticularis, que es la porción de la lámina que veíamos recién que une con las facetas articulares. Y esa porción de la lámina, un trauma de un niño, es normal que se fracture. Son fracturas que se ven en los traumas de niños principalmente. También lo podemos encontrar en adultos más raro, hemos tenido, pero generalmente es una patología pediátrica. Cuando se le pone el collar al perrito, que hay una línea negra que le corta el cuellito, porque esa columna está fracturada. Y si además de fracturado está decapitado, el perrito que no tiene el collar y se decapitó, es porque esas vértebras no solamente se fracturaron, sino que se desplazaron, se movieron una encima de la otra. La parte del cuerpo es bien la lámina, acá viene la lámina subiendo, uniéndose a la faceta articular superior, y ahí es donde se encuentra la pars interarticularis. La pierna anterior es la faceta inferior y la pierna posterior y la cola son las facetas, pero del otro lado. Por eso las oblicuas son derechas e izquierdas. Y vamos más. Acá lo van a ver, de nuevo dibujado el perrito. Y acá lo ven, con el collar puesto, que se le ve acá, y con el collar puesto y desplazado, que es una espondilolistesis. Que lo tienen ahí. Insisto que
esto no es la anatomía, no lo tienen que estudiar, no lo tienen que aprender, se lo vamos a tomar. Pero es lo que necesitamos para más adelante, o sea, necesitamos saber anatomía para más adelante poder entender esto. No solamente si son traumatólogos, los pediatras también lo van a ver. Sí, totalmente. Eh, lo que corre riesgo acá es que ese desplazamiento genere un trauma medular. Pregunta de Tiziano, el riesgo de este tipo de fracturas no es tanto por las vértebras, sino por la médula espinal. Sí, la vértebra también sufre un riesgo, pero el gran riesgo, que como dijimos al principio, lo que protege la columna es la médula, es que se lastime la médula. Bueno, y esto es una radiografía anteroposterior y del sacro y coxis, lo mismo que dijimos recién. No vamos a detenernos. Y esto es las etapas de formación de una hernia discal. El anillo fibroso, el núcleo pulposo, fíjense que se genera una fisura. Esto duele por lo general. Cuando ya empieza esto, generalmente empieza un tipo de dolor. El dolor es subjetivo, depende del tipo de persona, la actividad, la contextura física, la actividad física, todo. Pero esto genera inflamación y eso puede generar dolor, que no es dolor por compresión del nervio, como cuando esta hernia le pega a un nervio saliendo por el foramen y genera una compresión de la raíz y genera el dolor en el recorrido de ese nervio. Y lo que les decía recién, una hernia puede ser posterior, posterocentral, salir por acá y pegarle a la médula, no a la raíz, sino a la médula, posterolateral, foraminal, extraforaminales y anteriores. Si anterior no pasa nada, por delante de la vértebra lumbar, ¿qué es lo que encontramos? Alguien, por favor, que responda. El ligamento anterior. Y por delante, bien pegado ahí, Por detrás de la médula no está el longitudinal posterior. tal cual. No, por detrás del cuerpo está el longitudinal posterior, por delante del cuerpo está el Ahí está. longitudinal anterior. Y por delante de eso está la aorta, ¿sí? Entonces, una hernia anterior no te genera dolor, no te genera síntomas por lo general, porque no contacta con ninguna estructura nerviosa. Eh, lo que hay que tener cuidado cuando uno hace patología espinal o hace cirugías de columna, es que cuando uno pone un tornillo a través del pedículo que fija el cuerpo, si te pasás con ese tornillo o con una mecha, cuando te vayas a hacer el agujero, se la podés poner a la aorta que pasa por delante de la vértebra. Ni más ni menos que algunos dicen que es importante. Profe, Sí, Jessica. pero ¿y si hay una hernia anterior, ¿no? Sí, Y sale hacia la aorta, ¿también sí. es peligroso? ¿Cómo se soluciona eso? No, no pasa nada, no hace nada, no se hace nada porque no genera dolor. Vos que te hagas un bultito así chiquitito de un medio centímetro por detrás de la aorta no pasa nada, porque además tiene mucha compliance. Es muy elástica y no le genera ninguna repercusión. No así cuando tenés dentro de una estructura rígida como es el foramen vertebral o el canal medular, a un nervio saliendo que lo estás comprimiendo y no tiene lugar para moverse o para extenderse. Y lo tenés adentro de un tubo, saliendo un nervio con una hernia compactándolo, pegándole, aplastándolo, eso no tiene, o sea, lo vas a comprimir, no hay mucha forma de zafar. En cambio, una hernia anterior, por delante no hay ninguna estructura nerviosa, sino que cualquier cosa que encontremos ahí lo va a desplazar un poquito para adelante y sin generar ningún síntoma. Bueno, gracias, profe. Por favor. Y después, lo que le va a pasar es que le va a caer esto, ¿sí? Esto es el informe de un imagenólogo de una resonancia de columna vertebral. Y empiezan a leer, capaz que vino el abuelo o la tía que le olía la espalda. Ustedes acordaban que el mejor estudio para ver las partes blandas de la columna era una resonancia. Y le hicieron el pedido de la resonancia. Y después viene la tía recontra asustada porque le llegó el informe y sale L1, L2, abombamiento disco que impronta el sector inferior de ambos forámenes. Perdón, se los leo no por lo que diga en términos patológicos, sino para que vayan escuchando los términos anatómicos con los que redacta un médico imagenólogo, ¿sí? Los cuerpos vertebrales dorsales
Conservan su altura, morfología e intensidad de señal habitual. Reducción de la luz intervertebral en todos los niveles con signos de deshidratación de los discos. Múltiples herniaciones interesponjosas, que es todo lo que dijimos recién. Los cuerpos vertebrales tienen una luz intervertebral, un espacio entre cada uno de los vértebras que está ocupado por los discos intervertebrales, que esos discos, el imagenólogo acá los ve deshidratados, que dijimos que eran 70% agua, es decir, se redujo el espacio entre esas vértebras, sin protrusiones de los discos hacia el canal raquídeo, el cual presenta el calibre conservado. Es decir, que hay muchas hernias chiquititas, pero que la luz, este canal, este diámetro, no se encuentra disminuido. Espacios paravertebrales, donde están los músculos, libres. Y después empieza en la columna lumbosacra, eh, cuerpos vertebrales que conservan su altura, morfología, reducción de la luz intervertebral, signos de deshidratación. L1, L2, abombamiento del disco que impronta el sector inferior de ambos forámenes. L2, L3, protrusión leve de disco que impronta el sector del foramen. Y así. Carillas articulares interfacetarias con cambios degenerativos que predominan L4 y L5. Traducción, artrosis facetaria, que es lo que hablábamos al principio. Dimensiones del canal raquídeo amplias, es decir, no está apretando la médula, cono medular y raíces de la cola de caballo sin alteraciones. Espacios paravertebrales libres. O sea, tiene muchas hernias, pero son muy chiquititas, no apretan el nervio. Este paciente no tenía dolor, tenía muchas hernias y tenía hace como 20 años. Y ni hablar cuando no trae la tía el informe, que por ahí uno puede llegar a zafar, y en vez del informe le trae la planilla grande con las imágenes, y empiezan a ver esto: disco, cuerpo vertebral, disco, 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 y abombamientos en la región posterior, ¿sí? Hernias vertebrales. Acá vemos cortes axiales de la columna lumbar, apófisis transversa, facetas, médula espinal, cómo sale la raíz nerviosa, el ramo dorsal, ramo ventral, disco intervertebral, abombado hacia atrás. Esto de acá es una hernia y está comprimiendo la salida de este nervio. Sí, alguien me iba a hablar. No, era para preguntar sobre la cauda equina, puede ser, que está. Me imagino que está la que presenta en el sacro, ¿no? El acado de quina empieza a nivel de L2 cuando se termina en la médula, empieza el cono medular y la cauda equina, que son las raíces de los nervios que van bajando y descendiendo por la porción inferior lumbar y el sacro cuando ya no hay médula espinal. Igual, más de último parcial, ¿eh? Y síndrome de la cauda equina, más de ciclo clínico. Pero bueno, por estas cosas es que tienen que estudiar anatomía, para después entender esto. Y después, de paso, también atender pacientes con esto, ¿no? A lo que nos dedicamos. Y esto solamente para dar un ejemplo, para que no se asusten si las tías le traen esto, que esto es una hernia lumbar extruida gigante. Miren lo que es esto. Esto es sacro, L5, L4, L3, L2, ligamento longitudinal anterior, discos intervertebrales. Fíjense el color que tiene acá este disco y cómo va disminuyendo esa intensidad y va poniéndose negro porque se deshidrata, y cómo esta porción posterior del disco intervertebral disrumpe el ligamento longitudinal posterior y va adentro del canal foraminal. Fíjense acá en el corte axial de esta imagen, el cuerpo vertebral con el disco que se extiende hacia posterior. Acá tenemos el canal medular con la médula y cómo ese disco está pegándole a la médula. Acá vemos las facetas, apófisis transversas, apófisis espinosa, lámina, músculos paravertebrales. Y fíjense esa hernia atrás, cómo le pega, la mueve, disminuye la luz del canal, pero que un año después, en una resonancia de control, disminuye su tamaño y ya no comprime más la médula. No vamos a hablar de patología lumbar, no vamos a hablar más de las hernias, pero es para que se lleven este ejemplo, este conocimiento y por qué es importante saber esto. Bueno, un casito más, me había olvidado que lo puse para hablar un segundito más. ¿Y por qué lo que me gusta? Paciente de 37 años, cirugía programada de descompresión de artrodesis por
dolor lumbar, ciatalgia, el dolor del ciático, el famoso dolor del ciático, un año de evolución, antecedentes X, los dolores que presentaba, síntomas neurológicos, la resonancia que se la dejo para que después la lean, pero fíjense acá los pedazos de hernia que tiene, cortes axiales, masas paravertebrales, y esto es lo que se le hizo. Acá van a ver un abordaje posterior de columna. Esto de acá, esto de acá abajo es el ligamento supraespinoso. Acá no hay ligamento supraespinoso y acá sigue el ligamento supraespinoso. Acá se le hizo una descompresión con la minectomía, sacándole la espina y las láminas para que ese canal medular se amplíe, para que se libere la médula que pasa por adentro, los nervios que pasan por adentro. Y la fijación con tornillos de los cuerpos vertebrales del E4, L5 y S1 del sacro, con tornillos transpediculares que se llama, es decir, pasan por a través del pedículo. ¿Alguna duda, alguna consulta con la columna lumbar? Le dejo con esta imagen hermosa para que vean. Bien, ya se durmieron, pero seguimos. Vamos con la columna torácica. Yo, profe, disculpe, Vamos tengo una de consulta rápida. T1. Sí, Juan. Al principio, cuando empezó con columna lumbar, decía que había 5 vértebras lumbares que van de L1 a L5 y 9 a 10 vértebras pelvianas. Sí. ¿Esas son las que dijo que son vértebras atrofiadas? ¿Por ¿Que eso son son con poca vértebras qué? cantidad? Perdón, ¿Son no las te vértebras escuché. chiquititas? ¿Atrofiadas, dijo usted? No, ¿Eran como vértebras chiquititas? de las vértebras de la pelvis tenemos el sacro y el coxis. El sacro son 5 vértebras fusionadas, de S1 a S5. Lo que es atrofiado principalmente son las vértebras del coxis, que es un remanente de nuestra cola primate que se va atrofiando y son inconstantes, 3, 4, 5 vértebras fusionadas del coxis. Creo que eso responde, ¿no, Juan? Eso era. Por eso son Sí, sí, 9 profe. en total las sacrocoxigias. En la columna torácica tenemos 12 vértebras, de T1 a T12. Son un poco más rígidas, son rígidas, no tienen tanta movilidad la columna torácica. Eh, Eso es porque se articulan con las costillas, que le da mayor rigidez, y es el lugar donde se alojan muchos elementos nobles. Necesitamos que esté rígido, contenido, y forman la cavidad torácica, junto a la parrilla costal, para darle contención a los pulmones, el corazón y los elementos que encontramos en el intestino. Así como a nivel cefálico tenemos el cráneo para cuidar a nuestro cerebro, a nivel del tórax tenemos la parrilla costal, la caja torácica con una vértebra en la porción posterior, dándole sostén y protección a los órganos vitales. Para compararlos con las vértebras lumbares, tenemos que a diferencia de las anteriores, los cuerpos son un poco menos voluminosos, son un poquito más cuadriláteros, no son tan anchos hacia los costados. Si bien soportan peso, no es tanto como los lumbares, porque ya vamos subiendo un poco más, es menos el peso que tienen que soportar. Esto es todo evolutivo. Esto se fue creando durante millones de años, que pasamos de estar en 4 patas a ponernos en posición erguida, a bipedestar, y a empezar a cargar el cuerpo de nuestro propio peso sobre los miembros inferiores de la columna, y fueron haciendo que las porciones inferiores de la pierna, las columnas sean más toscas, más rígidas, más fuertes, de mayor volumen, eh, debido a una ley conocida como ley de Wolff, y las partes superiores de mayor movilidad, mayor utilidad, pero que cargan menos peso, menos rígidas, con más flexibilidad. Por eso también la forma de la articulación de las rodillas, de las caderas, que tienen menos movilidad que los hombros, son menos laxos, pero más duros, más toscos para soportar el peso del cuerpo. Por eso la columna torácica es un poco de menos voluminoso el cuerpo vertebral. Tiene los pedículos vertebrales, que son pequeños, son chicos, son pedículos que miden 6 milímetros en algunos casos. A nivel de T10 son donde el diámetro de esos pedículos son más chicos,
que es el lugar más difícil de poner tornillos, porque estás poniendo tornillos de 4,5, 5 milímetros a través de pedículos que miden 5 o 6 milímetros, o sea, no tienen Profe, mucho margen, y esos tornillos se ponen por acá. Entran por acá, pasan por acá y entran hasta el medio del cuerpo. profe, dijo Sí, que en T10 son más chiquitos sí, igual no vehículos. es tan importante, es para saber la Ah, ok, diferencia con los otros. No importa cuál es el más importante, cuál es el ok. más chico. Eh, Nosotros eso lo medimos en una tomografía, buscas cortes para medir cuánto miden los pedículos y saber si le entra un tornillo por ahí a un paciente. Después tenemos que, como articula con las costillas, tenemos las carillas costales, las superiores y las inferiores. Ahora las vamos a ver bien cómo articulan las vértebras lumbares con las costillas, pero acá podemos ver sobre la parte posterior del cuerpo, la carilla costal superior y la carilla costal inferior. Y en las apófisis transversas tenemos la carilla costal de la apófisis transversa. ¿Sí? Apófisis transversa, vamos de nuevo. Cuerpo, pedículo, apófisis transversa, lámina, apófisis espinosa, igual que en las otras vértebras que estuvimos viendo, pero sumamos las carillas articulares para las costillas. Y, obviamente, como dijimos, las facetas articulares superiores e inferiores para las articulaciones cigoapofisarias o facetarias. Que acá, a diferencia de las lumbares, ¿se acuerda que las lumbares dijimos que miraban hacia medial las superiores y hacia lateral las inferiores, que son bien verticales así? En las vértebras torácicas apuntan a posterior las superiores y a anterior las inferiores. Vuelvo un segundito a la otra para mostrárselo bien. Fíjense, esta vértebra, como las apófisis articulares superiores apuntan hacia adentro y las apófisis articulares inferiores, no, creo que lo dije al revés, las apófisis articular superior apuntan hacia adentro, las apófisis articulares inferiores apuntan hacia afuera, y en las torácicas apuntan las superiores hacia posterior y las inferiores hacia anterior. Ya sé que es un tragalengua, es re difícil al principio. Yo insisto en que anatomía se estudia de a dos, porque anatomía hay que aprender a hablar, es un lenguaje nuevo, al principio cuesta un montón, así que hay que hablar, hablar y hablar. Uf, si no entra el tornillo, sí, hay forma de solucionarlo. Es un quilombo, pero sí, pasa. Por lo general, si no pudiste ponerlo, entró mal una vez y no lo puedes poner, tienes que dejarlo, ponerle del otro lado y ponerle las vértebras o de arriba o de abajo, depende a qué nivel estés. Ahí vamos a ver algunos casos. Y a diferencia de la vértebra lumbar, el agujero vertebral, el canal, no tiene forma triangular, sino que tiene forma redonda o ovalada. Y acá vemos la vista superior, las apófisis articulares apuntando posterior, la diferencia, cómo a nivel de T12 empieza a parecerse más a una vértebra lumbar, las apófisis, las apófisis espinosas de las torácicas son verticales, fíjense cómo apuntan hacia abajo, no son robustas y horizontales como las lumbares, sino que tienen una dirección oblicua de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo. eh, y ya a nivel de T12 empiezan a horizontalizarse y a transformarse un poco más en vértebras, en una vértebra lumbar. Sí, Sofi. Profe, le quería consultar, ¿todas las vértebras torácicas son iguales o hay algún caso especial como las lumbosacras que cambian en algunas estructuras? La más especial es esta que muestro acá, que es la T12, que empieza a parecerse más a una lumbar. Eh, Ah, bien, la apófisis espinosa no es tan vertical, sino que ya empieza a horizontalizarse. bueno, gracias. Eh, y que obviamente las articulaciones, o sea, la articulación
facetaria tiene las facetas así, a la superior apuntando hacia atrás, la inferior apuntando hacia adelante y van contactándose una con la otra. Y cuando va descendiendo, van lateralizándose, van pasando de estar así a estar así. Entonces ya la última torácica, la inferior, como se ve ahí, ya ve para los costados porque contacta con la primera lumbar. Como lo mismo Claro. que le pasa a L5 del sacro. Bien. Nosotros llamamos a las regiones de transición, donde cambia esta forma de las vértebras, charnela le decimos. Cuando pasás de T12 a L1 o de L5 a S1, son lugares de charnela con mayor movilidad dentro de la columna vertebral. Sitios donde se predispone a que se mueva una vértebra sobre la otra. Y acá vemos cómo articula la costilla. ¿Podemos distinguir una vértebra de otra por medio de las facetas o no? Sí, 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 lo que hablábamos recién. La posición en las facetas, en la que se ubican las facetas, difieren en las torácicas de las lumbares. Pero igualmente creo que hay otras cosas más que te pueden ayudar más a distinguir una torácica de la lumbar, que es el volumen y la forma del cuerpo lumbar y la forma de la apófisis espinosa, que es lo que hablábamos recién. El doctor Vaso y el doctor Vázquez, cuando estaba hasta hace no mucho, que fueron mis docentes, se decía, a mí no me lo hicieron, que te tomaban los cuerpos, las vértebras, tirando una vértebra hacia arriba, y vos tenías que decir qué vértebra era cuando cayera esa vértebra, porque tenemos que tener la capacidad de poder distinguirlas en ese vuelo al aire, la verdad. Lourdes. Profe, en el caso para poder distinguir entre T12 y L1, ¿cuál sería como la principal diferencia entre esas dos? Es un poco más difícil. Es como tratar de distinguir entre L3 y L4. Es difícil. Bueno, vos cuando agarrás una vértebra no sabés si es L3 o es L4. Sabés que es lumbar. Claro. Ya en L1 le ves bien la apófisis transversa horizontalizada, grande,